La crisis bancaria había quedado atrás. El saldo, 4 bancos suspendidos, miles de ahorristas damnificados y otros tantos trabajadores en seguro de paro. Con el apoyo de todos los sectores políticos, el gobierno logró aprobar la fusión de las carteras de ahorristas de los bancos Comercial, Montevideo y Caja Obrera y crear el nuevo Banco Comercial. Pero las dificultades económicas estaban lejos de desaparecer. Después del 2 de agosto desbloquearon todos los fondos. Sí, el Fondo Monetario Internacional por sí impidió también la ayuda del Banco Mundial y del BID. No le entró $1 al Uruguay durante 9 meses. Nuevamente había que sentarse a negociar con el FMI. Uruguay debía enfrentar el pago de su deuda externa en una situación muy complicada y para el fondo había una única salida posible: declararse en default. Nosotros entendíamos que cumplíamos con lo que el fondo nos pedía y el fondo entendía que no estábamos cumpliendo con las características o con los compromisos que teníamos en el programa. No solo el FMI pretendía un default. En la interna del Frente Amplio también se sugería esta salida. No puede continuar la política del ajuste a través de que la paguen los que menos tienen. Efectivamente, ese fue un tema que estuvo en discusión en el Frente Amplio. Yo recuerdo haber incluso solicitado la posibilidad de discutir internamente estos aspectos, cosa que hicimos. Las nuevas negociaciones con el FMI generaron un nuevo clima de alerta que se tradujo en una pequeña corrida bancaria. De hecho, algún temor de este tipo se manifestó hacia fines de enero del 2003, cuando tuvimos una mini corrida en días, pero muy grande en términos de intensidad. Con lo cual reflejaba de que todavía había una rémora allí de desconfianza hasta que el tema de la deuda quedara totalmente solucionado. Finalmente, el equipo económico convenció al fondo que no era necesario declarar el default para reprogramar la deuda y cumplir con las obligaciones. Y se siguió el camino de la renegociación de la deuda, finalmente exitoso, que fue el procedimiento de canje que logró reprogramar 5.000 millones de deuda, 5.000 millones de dólares. El delegado del Banco Mundial dijo que él se había dado cuenta cuando había llegado al Uruguay que acá todo iba a salir bien, porque cuando él escuchaba el himno, él había contado que los uruguayos decían 16 veces cada vez que cantaban, sabremos cumplir. Uruguay siguió el camino que tenía que seguir. Esto es mantener su tradición de cumplimiento de las obligaciones y al mismo tiempo resistir las presiones de organismos internacionales como el Fondo Monetario, que en aquel momento impulsó a Uruguay a declarar una cesación de pagos que le hubiera hecho mucho daño al país. La crisis había pegado duro en la sociedad, pero el sistema político y el propio presidente habían logrado mantenerse en pie. Hemos sido educados en una noticia que nos transmitió nuestro padre de la presidencia: o se sale caminando o se sale con las patas para adelante. Tuvimos opiniones diferentes, las discutimos, pero cuando se trató, como en el caso de la iniciativa que procuraba, en el caso bancario y ya no en el caso de la deuda, reconstituir el funcionamiento del sistema, el Frente Amplio, por encima de acuerdos, discrepancias, de votos afirmativos, de votos negativos, acompañó la estabilidad del sistema, ¿verdad? Nosotros veíamos un presidente muy preocupado, pero yo tengo que quebrar una lanza por el presidente, el doctor Valle, porque creo que resistió el default, resistió la salida al estilo Argentina. Eso es así, hay que decir las cosas como fueron. El fantasma de la crisis argentina estaba muy presente. Acá no hubo un presidente saliendo o 4 presidentes cayendo en 2 meses. Para mí,
sigo diciendo, fue el mejor momento del sistema político, ¿no? Donde cada uno asumió sus roles para facilitar las cosas. Los ahorristas tenían todo el derecho a haber hecho lo que se hacía en la Argentina, romper las vidrieras, tirar los bancos. Sin embargo, acá se hizo en forma muy educada, yo no le llamaría civilizada, porque hay civilizaciones que no me convencen. Pero yo creo que ahí nos demostró que los uruguayos nos supimos juntar a pesar de nuestras diferencias. Aquí es impensable que alguien dijera que se vayan todos. Pero además había otra cosa. En Uruguay había una alternativa democrática. En Uruguay había el Frente Amplio, que no había estado nunca en el gobierno, que era un partido legal y legítimo que aspiraba a llegar al gobierno algún día. Y por tanto, el Frente Amplio, al no incendiar la pradera, al no sumarse al grito de que se vayan todos, y al decir, bueno, no, estamos en la oposición clara y rotunda a este gobierno, pero nosotros somos leales desde el punto de vista legal y constitucional, y no queremos que caiga el gobierno. Ahora, también es cierto que se generaron condiciones para que después hubiera cambios económicos, sociales y políticos. Yo creo que la llegada del Frente Amplio al gobierno no es ajena a esta situación. Uruguay consiguió superar uno de los momentos más difíciles de su historia. Se podrá discrepar con las cosas que hicimos, pero afortunadamente no hubo ningún cuestionamiento de orden jurídico, legal, penal. Que en todos los órdenes de la vida lo que se evita no se valora. Y creo que en esas instancias se evitó muchísimo. Bueno, se evitó un mal mayor, en primer lugar. Se evitó un mal mayor que hubiera traído como consecuencia impactos todavía más agudos sobre las condiciones de vida de la gente. Cuando empezamos este proceso no tenía ninguna duda que íbamos a salir, no porque tuvieran elementos objetivos que eran todos en contra, sino una confianza en el carácter de este país. Cuando uno participa de una tormenta de esa naturaleza y está a bordo de un barquito azotado por olas terroríficas y llega después de un tiempo a la costa libre y tranquilo y pretende hacer una memoria sobre lo que le pasó y cómo le pasó, le puedo asegurar que es muy difícil reconstruir el tiempo vivido.